Creí que las paredes de mi hacienda, construidas con el sudor de mi frente y el esfuerzo de toda una vida dedicada a mi familia, eran un santuario de respeto y amor. Me llamo Don Rafael, tengo 70 años, y nunca imaginé que el día que debía celebrar la vida, descubriría la fría y calculada traición que mi propia sangre había planeado en mi contra. Sin embargo, esta mañana, mientras los aromas del mezcal y las flores del patio se mezclaban en el aire festivo, me di cuenta de que para mi hijo, mayor Javier, yo no era más que un obstáculo, un viejo roble que debía ser talado para dar paso a su ambición desmedida. La revelación fue un golpe seco, un trago amargo que ni el mejor de mis mezcales podría suavizar, dejándome con un vacío en el alma que ninguna fortuna podría llenar. Fue en medio de la celebración, rodeado de sonrisas falsas y abrazos vacíos, que la verdad se presentó ante mí, vestida con el cinismo de quien se cree más astuto. Mi hijo Javier, con su traje impecable y su mirada afilada, se acercó con una carpeta de cuero, interrumpiendo las felicitaciones de los invitados. Su voz, untuosa y ensayada, resonó en mis oídos como una sentencia. Padre, con la nueva reforma, necesitamos organizar los papeles de tu jubilación para garantizar tu merecido descanso. Es solo una firma, un simple trámite para tu tranquilidad. En ese instante, bajo el sol de San Miguel de Allende, sentí un frío que calaba los huesos, el frío de la soledad más absoluta, la de un patriarca, que comprende que su legado se ha convertido en una simple herencia a repartir. Mi corazón, un músculo entrenado en las batallas de los negocios y los sinsabores de la vida, pareció detenerse por un segundo. La fiesta a mi alrededor se convirtió en un murmullo lejano, un eco sin sentido que contrastaba con la tormenta que se desataba en mi interior. Sostenía la pluma que él me ofrecía, una pluma de oro que yo mismo le había regalado en su graduación, y sentí su peso como nunca antes. Era el peso de la decepción, el peso de un amor filial que se revelaba como una farsa bien construida. Miré sus ojos, buscando un atisbo de duda, de arrepentimiento, pero solo encontré impaciencia, un deseo voraz por cerrar el trato y tomar posesión de un imperio que yo había levantado con la esperanza de que él lo hiciera más grande, no que lo devorara. Antes de continuar con la historia y revelarles lo que realmente contenían esos papeles y la decisión que cambió mi vida para siempre, por favor, haz clic en me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu apoyo es muy importante para mí en este momento en que necesito compartir mi verdad y encontrar justicia. Cada interacción me da la fuerza para seguir adelante y demostrar que la dignidad de un hombre no tiene precio, y que la verdadera lealtad no se encuentra en los lazos de sangre, sino en los del corazón. Gracias por acompañarme en este viaje que apenas comienza. Un viaje para reclamar lo que es mío por derecho, mi honor, mi mundo, hasta ese día. Era esta hacienda colonial a las afueras de San Miguel de Allende, un lugar majestuoso, con sus patios internos, donde el murmullo de las fuentes acompaña el canto de los pájaros y las bugambillas, trepan por las paredes de cantera rosa, creando un espectáculo de color y vida. Cada rincón de esta propiedad, valuada en millones, cuenta una historia de esfuerzo, de madrugadas entre los agaves y noches en vela, perfeccionando la receta de nuestro mezcal artesanal, un destilado que ha ganado premios y el respeto de conocedores en todo el mundo. Este lugar, que debería ser el símbolo de la unión y el éxito familiar, se había transformado en el escenario de una silenciosa guerra por el poder. El aire de la hacienda siempre ha estado impregnado de una mezcla de tradición y tensión. La cultura de las apariencias, del respeto forzado al patriarca, era una norma no escrita que todos seguían al pie de la letra. Los almuerzos de domingo, como el de mi cumpleaños, eran un teatro perfectamente orquestado. Las sonrisas estaban en su lugar, las conversaciones eran triviales y el afecto se medía en gestos grandilocuentes pero vacíos. Yo, don Rafael, era el sol alrededor del cual giraban todos, pero era un sol que sentía cómo su calor ya no reconfortaba, sino que simplemente mantenía en órbita a planetas que solo esperaban su extinción para liberarse. La soledad en medio de mi propia familia era mi compañera más fiel. Desde mi silla,
En la cabecera de la larga mesa de mezquite, observaba a mis hijos. Javier el mayor, siempre impaciente, con la calculadora en la mirada, evaluando cada activo, cada metro cuadrado de tierra. A su lado, mis otros hijos, contagiados por la misma codicia silenciosa, esperando su parte del botín. Habían crecido rodeados de lujos, con la idea de que la riqueza era un derecho de nacimiento y no el resultado de un sacrificio constante. Yo les di todo lo material, pero en el camino, quizás fallé en darles lo más importante, un corazón noble y un alma agradecida. Se convirtieron en extraños que llevaban mi apellido, en buitres que esperaban pacientemente a que el león viejo diera su último aliento. Y en un rincón de este universo de opulencia y frialdad, existía un pequeño ser que representaba todo lo contrario. Miguel, un niño de apenas 8 años, el nieto de mi más leal trabajador, mi maestro destilador, quien había fallecido hace apenas unas semanas. Era un niño de ojos grandes y oscuros, 2 pozos de curiosidad y melancolía que parecían absorberlo todo a su alrededor. Vagaba por la hacienda como un espíritu guardián, con sus ropas sencillas y gastadas, pero siempre impecables, aferrado a un pequeño alebrije de madera que su abuelo le había tallado. Era la antítesis de mi familia, un niño que no tenía nada, pero que poseía la pureza que el dinero había corrompido en mi hogar. La situación de Miguel era de una fragilidad desgarradora. Huérfano de padre y madre, había sido criado por su abuelo, un hombre sabio y noble que conocía los secretos del agave como nadie. Con su muerte, el niño quedó bajo el cuidado de unos parientes lejanos que lo veían como una carga, una boca, más que alimentar. Por eso, Miguel se refugiaba en la hacienda, el único hogar que había conocido, encontrando consuelo en los lugares que recorrió de la mano de su abuelo. A menudo lo veía conversando con las plantas, susurrándoles secretos, o simplemente sentado en silencio, observando el proceso de destilación con una atención que demostraba que llevaba la pasión del mezcal en la sangre, un legado de amor verdadero. A pesar de su pérdida, de la inmensa soledad que debía sentir, Miguel mantenía una inocencia resiliente. Creía firmemente que el espíritu de su abuelo seguía viviendo en los campos de agave azul, que cada piña madura era una promesa de su presencia. Su mundo estaba lleno de una magia que nosotros, los adultos consumidos por la ambición, ya no podíamos ver. Era un recordatorio constante de que la verdadera riqueza no se cuenta en pesos ni en hectáreas, sino en la capacidad de amar y de creer. Su pequeña figura, deambulando entre gigantes de concreto y corazones de piedra, era un faro de esperanza en un océano de desilusión. Volvamos a la escena de la traición. Javier me tendió el contrato con esa sonrisa ensayada. Es por tu bien, papá, para que descanses, para que no te preocupes por nada. Fingiendo que la vista me fallaba, una artimaña que llevaba meses practicando para poner a prueba su lealtad, le pedí que me leyera el documento en voz alta. Su vacilación fue la primera grieta en su fachada. Tartamudeó, leyendo cláusulas genéricas sobre la administración de bienes y pensiones, saltándose párrafos con una torpeza que delataba su nerviosismo. La luz del sol, sin embargo, se filtró por el vitral del comedor e incidió directamente sobre el encabezado del papel, revelando las palabras que él intentaba ocultar. Fue como si un rayo me partiera el alma. No eran papeles de jubilación, ni un trámite para mi bienestar. El título, en letras claras e inequívocas, rezaba: Cesión voluntaria de derechos hereditarios. La sangre se me heló en las venas. Era la confirmación brutal y descarnada de que mi hijo, mi primogénito, no solo deseaba mi fortuna, sino que estaba dispuesto a despojarme de ella en vida, a anularme, a convertirme en un fantasma en mi propio hogar. La quiebra emocional fue instantánea y devastadora. Ya no era don Rafael, el patriarca, el empresario, exitoso. Era simplemente un viejo, un estorbo en el camino de la codicia de su propia descendencia. La mano me temblaba, no por la edad, sino por la furia y el dolor que me consumían. Dejé caer la pluma sobre la mesa, produciendo un sonido seco que silenció las conversaciones. Sentí todas las miradas sobre mí, cargadas de una curiosidad morbosa. Sin decir una palabra, me levanté.
Mi silla cayó hacia atrás con un estruendo y una copa de vino tinto se derramó sobre el mantel de lino blanco. Una mancha de sangre que simbolizaba la herida abierta en el corazón de nuestra familia. Abandoné el salón, dejando atrás a mi hijo con el rostro pálido, a mi familia confundida y a los invitados en un silencio sepulcral y consternador. Caminé sin rumbo, con el corazón hecho pedazos, alejándome del bullicio de la fiesta, de la música que ahora sonaba como una burla. Mis pasos me llevaron instintivamente a los campos de agave, el único lugar donde siempre encontré paz, el origen de todo lo que había construido. El sol de la tarde teñía el paisaje de tonos dorados, pero yo solo veía oscuridad. Me sentía derrotado, traicionado por la persona en quien había depositado mis esperanzas y mi confianza. El imperio que tanto me costó levantar se sentía ahora como una jaula de oro, una prisión de lujo que había criado cuervos en lugar de águilas. Y fue allí, en medio de la vastedad de los agaves azules, donde lo encontré. Miguel estaba sentado junto a una planta gigante, la más antigua de la plantación, la que su abuelo llamaba la matriarca. Lloraba en silencio, con lágrimas que rodaban por sus mejillas polvorientas, abrazando sus rodillas en un intento de consolar su propia pena. Su dolor era puro, genuino, un duelo por la pérdida de un amor verdadero. No era el llanto codicioso por una herencia, sino el lamento sincero por un abuelo que lo era todo para él. Me detuve, observándolo desde la distancia, y en su pequeña figura vi el reflejo de mi propia soledad. Sin pensarlo, me acerqué y me senté a su lado, sobre la tierra roja y fértil. El silencio entre nosotros no era incómodo, sino comprensivo. Éramos dos almas rotas, un anciano que lo tenía todo y no sentía nada, y un niño que no tenía nada y lo sentía todo. El pequeño me miró con sus ojos profundos aún húmedos por las lágrimas. No me vio como el patrón, como el hombre poderoso e inalcanzable. Me vio simplemente como otro ser humano que sufría. En su mirada no había juicio, ni interés, solo una empatía que desarmó por completo las murallas que había construido alrededor de mi corazón a lo largo de los años. Entonces, sucedió algo que marcó el comienzo de mi verdadera transformación. Miguel, con una seriedad impropia de su edad, buscó en el bolsillo de su pantalón y sacó su tesoro más preciado, el pequeño alebrije de madera, una criatura fantástica pintada con colores vibrantes. Me lo ofreció con sus manos pequeñas y sucias de tierra. «Tómelo», me dijo con una voz suave pero firme. Mi abuelo decía que estos nos protegen de los malos espíritus, de los que tienen el corazón oscuro. Sus palabras, cargadas de una sabiduría ancestral y una inocencia conmovedora, me golpearon con la fuerza de un rayo. Aquel gesto simple, puro y desinteresado, proveniente de un niño que no tenía casi nada en el mundo, me salvó. En ese instante, comprendí la abismal diferencia entre el valor y el precio. Mi familia le ponía precio a mi vida, a mi legado, mientras que este niño me ofrecía valor, protección, un amor incondicional sin pedir nada a cambio. Acepté el alebrije, y al sentir la calidez de la madera en mi mano, sentí como una nueva determinación nacía en mí, una fuerza que no venía del poder ni del dinero, sino de la conexión humana más auténtica y profunda. En ese preciso momento, tomé una decisión que cambiaría el destino de todos. Mi herencia no sería un festín para los lobos que había criado. Mi legado no se mediría en pesos, sino en valores. Protegería a ese niño, a ese pequeño bastión, de lealtad y amor genuino que el destino había puesto en mi camino. Le daría un futuro, un hogar, la oportunidad que mi propia sangre me estaba negando. Mi fortuna, amasada con tanto sacrificio, finalmente tendría un propósito noble: sembrar esperanza en tierra fértil, en lugar de alimentar la avaricia en un desierto de almas. Comenzó entonces mi conflicto interno, una batalla silenciosa y agotadora en las noches de insomnio. Por un lado, sentía una amargura profunda, un deseo casi primitivo de desheredar a mis hijos, de castigarlos con la misma frialdad con la que ellos habían planeado mi despojo. Quería ver en sus rostros la desesperación de perderlo todo,
de enfrentarse al mundo sin la red de seguridad que mi nombre y mi dinero siempre les habían proporcionado. Era un veneno que me recorría las venas, un anhelo de venganza que amenazaba con consumir lo poco de bueno que quedaba en mí. Pero por otro lado, una pregunta dolorosa me atormentaba sin cesar. ¿No era yo, en parte, el culpable de su corrupción? Mi obsesión por el trabajo, mi ausencia en sus vidas, mi creencia de que proveerles lujos era una forma de amor, ¿no había sido todo eso el abono que hizo crecer la semilla de su codicia? Este sentimiento de culpa era un contrapeso a mi ira, una voz que me susurraba que quizás, solo quizás, ellos eran el reflejo de mis propios errores como padre. Mi mayor miedo no era morir traicionado, sino morir solo y ser recordado únicamente por mi fortuna, no por el amor que di o recibí. Mientras yo lidiaba con mis demonios internos, la guerra externa no tardó en estallar. Javier y mis otros hijos, al notar mi creciente cercanía con Miguel, no vieron en ello un acto de redención, sino una amenaza directa a sus intereses. El niño, en su inocencia, se convirtió en el blanco de sus ataques. Comenzaron una campaña insidiosa para desacreditarme, esparciendo el rumor de que el viejo don Rafael estaba perdiendo la razón, que la senilidad se había apoderado de mí y que estaba siendo manipulado por el hijo del empleado, un pequeño oportunista que buscaba quedarse con lo que no le correspondía. La tensión en la hacienda se volvió casi insoportable. Las paredes parecían tener oídos y las miradas de los empleados se dividían entre la lealtad de años hacia mí y el miedo a perder sus trabajos si se oponían a Javier, quien ya actuaba como el nuevo patrón. Intentaron por todos los medios prohibirle a Miguel que se acercara a mí, inventando excusas, asignándole tareas inútiles lejos de la casa principal. Pero yo no lo permití. Cada intento de separarnos reforzaba mi convicción de que estaba en el camino correcto. La hacienda se convirtió en un campo de batalla silencioso, una guerra fría donde cada gesto y cada palabra tenían un doble significado. Si amas a Jesús y crees en la justicia divina que pone a cada quien en su lugar, te pido que te suscribas a nuestro canal. No querrás perderte las próximas revelaciones de esta historia, porque te aseguro que la mano de Dios se manifestará para proteger al inocente y castigar la soberbia y la avaricia. Al suscribirte, te unes a una comunidad que cree en los valores del honor, la lealtad y la fe, y nos ayudas a seguir compartiendo testimonios que nos recuerdan que, aunque el mal parezca triunfar momentáneamente, la luz de la verdad siempre encuentra la forma de brillar con más fuerza. Mis hijos, al ver que sus tácticas de intimidación no funcionaban, decidieron escalar el conflicto. Javier, asesorado por abogados sin escrúpulos, comenzó a preparar una demanda para declararme legalmente incapaz, para quitarme el control de mis bienes y de mi propia vida. Querían convertirme en un interdicto, un prisionero dorado en mi propia casa, mientras ellos dilapidaban mi legado. Era el golpe final, la máxima humillación. No solo querían mi dinero, sino también mi voz, mi voluntad, mi dignidad como ser humano. La batalla ya no era por la herencia, era por mi propia existencia. La comunidad local, que antes me reverenciaba, ahora me miraba con una mezcla de lástima y duda. Los rumores sembrados por mis hijos habían comenzado a dar sus frutos. ¿Se había vuelto loco el viejo don Rafael? ¿Era cierto que un niño lo manipulaba? La soledad se hizo aún más profunda. Me sentía juzgado por todos, abandonado por aquellos a quienes había ayudado durante años. Solo encontraba refugio en mis conversaciones con Miguel, en su visión pura y sin malicia del mundo. Él era mi ancla, mi recordatorio de que la bondad aún existía, aunque estuviera escondida en el corazón de un niño huérfano. Decidí entonces que era hora de dejar de fingir. Mi supuesta senilidad y mis problemas de visión habían sido un escudo, una forma de observar sin ser visto, de escuchar las verdades que se susurran cuando se cree que nadie presta atención. Pero esa estrategia había llegado a su fin. Era el momento de actuar, de demostrarles que el león no solo estaba viejo, sino que aún tenía garras y un rugido capaz de hacer temblar los cimientos de su mundo de mentiras. Comencé a preparar mi contraataque,
no con la misma moneda de la traición, sino con la contundencia de la verdad y la justicia. Contacté en secreto a un viejo amigo, un abogado de la Ciudad de México, un hombre de honor que conocía mi historia y mi carácter. Le expliqué la situación, la intentona de fraude de Javier, la campaña de desprestigio y sus planes de interdicción. Lejos de dudar de mi capacidad, mi amigo comprendió inmediatamente la estrategia de mis hijos. Juntos, comenzamos a trazar un plan, no solo para defenderme, sino para asegurar que mi verdadera voluntad se cumpliera, una voluntad que ya no se centraba en la sangre, sino en el mérito y la lealtad. Mientras tanto, mi relación con Miguel se fortalecía cada día. Le enseñaba los secretos de los negocios, la historia de cada agave plantado en mis tierras, y él, a cambio, me enseñaba a ver el mundo de nuevo a través de sus ojos, a encontrar alegría en las cosas simples, en el sabor de un mango recién cortado del árbol, en la forma de las nubes, en el silencio respetuoso de los campos al atardecer. Estaba sanando mis heridas sin siquiera saberlo, llenando el vacío que mi familia había creado con un afecto puro y desinteresado. Él se estaba convirtiendo en el verdadero heredero, no de mi dinero, sino de mi sabiduría y de mi corazón. El primer acto de esta dolorosa obra estaba llegando a su fin. La trampa había sido revelada, la traición confirmada y las alianzas, tanto las falsas como las verdaderas, habían quedado expuestas. La fiesta de cumpleaños había terminado, pero la verdadera celebración, la de mi renacimiento, apenas comenzaba. La revelación del título en aquel documento no fue un final, sino un catalizador, un punto de inflexión que me obligó a despertar de mi letargo y a tomar las riendas de mi destino. El camino por delante sería difícil, lleno de confrontaciones y dolor, pero por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente hacia dónde me dirigía y por quién estaba luchando. La batalla por mi legado estaba a punto de comenzar. La tormenta no tardó en desatarse. Tras mi dramática salida, Javier no perdió el tiempo. Lejos de mostrar arrepentimiento, su rostro se endureció, transformando la sorpresa inicial en una fría determinación. Reunió a sus hermanos en uno de los salones privados, y supe después, por la indiscreción de una empleada leal, que su discurso fue una obra maestra de la manipulación. Tergiversó los hechos, presentando mi reacción, no como la de un padre herido por la traición, sino como la prueba irrefutable de mi senilidad y paranoia. Nuestro padre está perdiendo el contacto con la realidad, les dijo, con una falsa gravedad en la voz. Ese niño, el nieto de Manuel, le está llenando la cabeza de fantasías. Debemos actuar por su propio bien, para proteger el patrimonio que con tanto esfuerzo construyó. Así comenzó el segundo acto de mi despojo, el aislamiento. De la noche a la mañana, las órdenes en la hacienda cambiaron. Se me asignó una cuidadora, una mujer de aspecto severo cuya verdadera función era vigilar mis movimientos y limitar mis visitas. Mis amigos de toda la vida encontraban excusas para no recibirme. Las llamadas se cortaban misteriosamente. Javier, en su nuevo rol de protector, controlaba mi agenda, mis medicamentos y mi correspondencia. Argumentaba que era solo por seguridad, papá, pero el subtexto era claro como el agua. La seguridad era la suya, la de asegurar que yo no pudiera contactar a nadie que pudiera ayudarme a frustrar sus planes. Me estaban construyendo una prisión con barrotes de seda y paredes de falsa preocupación. Para justificar sus acciones, Javier necesitaba una motivación que fuera más allá de la simple codicia, y la encontró en sus propias mentiras. Comenzó a esparcir el rumor de que yo estaba dilapidando la fortuna familiar, realizando inversiones absurdas y donaciones irresponsables, todo bajo la influencia del pequeño Miguel. Esta narrativa caló hondo en mis otros hijos, cuyas vidas de lujo dependían enteramente del flujo de dinero que provenía de la destilería. El miedo a perder su estatus social fue el catalizador que los unió a la causa de Javier, convirtiéndolos en cómplices activos de su plan. No veían a un padre, veían una caja fuerte que estaba a punto de ser vaciada por un extraño. Fue entonces cuando decidí usar la única arma que me quedaba, mi mente, la misma que ellos creían deteriorada.
Con la ayuda de la empleada que me mantenía informado, logré hacer una llamada secreta a mi abogado en la Ciudad de México. Le narré con lujo de detalles la escena del contrato y la estrategia de aislamiento que Javier estaba implementando. Mi amigo, un hombre astuto y de mi entera confianza, comenzó a investigar discretamente las finanzas de mi hijo. La primera revelación no tardó en llegar, y fue más oscura de lo que imaginaba. Javier no solo era ambicioso, estaba desesperado, tenía deudas de juego millonarias y había utilizado el nombre de la empresa para conseguir préstamos que no podía pagar. Esa revelación fue como una pieza que encajaba en el rompecabezas de su traición. Su prisa por declararme incapaz no era solo para heredar, era para tomar el control total de la empresa y usar sus activos para cubrir sus propios desfalcos. No estaba tratando de construir un futuro, estaba tratando de evitar la ruina y posiblemente la cárcel. Esta primera capa de la verdad era nauseabunda, pues revelaba una faceta de mi hijo que yo, en mi ceguera de padre, me había negado a ver. Su apariencia de empresario exitoso, sus viajes, sus autos de lujo, todo era una fachada construida sobre un castillo de naipes a punto de derrumbarse. El conflicto escaló a un nivel más personal y cruel. Al ver que yo seguía encontrando la manera de ver a Miguel, Javier jugó su carta más baja. Localizó a los parientes lejanos que tenían la custodia del niño y les ofreció una suma de dinero considerable para que se lo llevaran lejos, a otro estado. Los amenazó sutilmente, insinuando que si se negaban podría usar sus influencias para causarles problemas. La noticia me llegó como un puñal en el pecho. Estaban usando a un niño huérfano, a un alma inocente, como un peón en su sucio juego de ajedrez. Ya no se trataba solo de mi dinero o mi libertad, se trataba de la seguridad y el bienestar de Miguel. Recuerdo una tarde, hace muchos años. Javier era apenas un adolescente. Estábamos en los campos de agave, y yo le explicaba cómo saber cuándo una piña estaba en su punto exacto de maduración. Sus ojos brillaban con genuina admiración. Me preguntó si algún día él sería capaz de dirigir todo aquello. Mi esposa, que nos acompañaba, le acarició el cabello y le dijo, «Podrás dirigir esto y mucho más, hijo, siempre y cuando nunca olvides que la tierra es más sabia que el hombre y el corazón más importante que el dinero». Ver en lo que se había convertido, en un hombre que traficaba con la felicidad de un niño, hacía que el recuerdo de las palabras de mi amada esposa resonara como una profecía incumplida y dolorosa. La presión sobre los empleados leales también se intensificó. Javier despidió a 2 de los trabajadores más antiguos bajo pretextos absurdos, hombres que habían trabajado conmigo hombro con hombro durante más de 30 años. Fue un mensaje claro para todos los demás. Cualquier acto de lealtad hacia mí sería castigado con el despido. La hacienda, que antes era una gran familia, se llenó de un ambiente de miedo y desconfianza. La gente bajaba la mirada cuando yo pasaba, temerosos de que un simple saludo pudiera costarles su sustento. Estaba siendo borrado de mi propia historia, convertido en un paria en el reino que yo mismo había forjado. La caracterización de Javier se revelaba en cada acción. Su lenguaje, antes respetuoso, se había vuelto transaccional y frío. Cuando intenté confrontarlo por el despido de mis hombres, su respuesta fue cortante. «Necesito optimizar los recursos, papá. Son decisiones de negocio. No las entenderías». Usaba la jerga empresarial para deshumanizar sus actos, para crear una distancia emocional que le permitiera justificar lo injustificable. Hablaba de activos, pasivos y retorno de inversión al referirse a la vida y el legado que yo había construido con amor y sacrificio. Su identidad profesional había contaminado por completo su alma, dejando un vacío donde antes hubo un hijo. En medio de este asedio, mis encuentros con Miguel se volvieron clandestinos, como los de 2 amantes prohibidos. Nos veíamos en los límites de la propiedad, en una vieja capilla abandonada que solo nosotros conocíamos. Él me traía frutas que recogía en el campo, y yo le contaba historias de su abuelo, manteniendo viva su memoria. Esos breves momentos eran mi único refugio, mi dosis de humanidad en un mundo que se había vuelto hostil y calculador. La inocencia de Miguel y su lealtad inquebrantable
Eran el combustible que alimentaba mi espíritu de lucha, recordándome constantemente por qué no podía rendirme. Mi abogado, mientras tanto, seguía desenterrando más verdades. Descubrió que Javier había falsificado mi firma en documentos para obtener una línea de crédito en el Banco Santander de la Avenida Insurgentes, poniendo como garantía una parte de las tierras de la hacienda. El nivel de su engaño era mucho más profundo y planeado de lo que había supuesto. No era un acto impulsivo de desesperación, sino una estrategia criminal elaborada a lo largo de meses, quizás años. Cada nueva revelación era un golpe más, un clavo más en el ataúd de la imagen que yo tenía de mi primogénito. La indignación moral me quemaba por dentro. La ironía dramática de la situación era palpable. Mientras mis hijos y sus abogados me veían como un viejo senil y fácil de manipular, yo estaba 2 pasos por delante, reuniendo en silencio las pruebas que los destruirían. Ellos celebraban pequeñas victorias, como lograr que un médico comprado firmara un informe preliminar sobre mi deterioro cognitivo, sin saber que yo estaba construyendo un caso legal sólido en su contra. Dejaba que se confiaran, que subestimaran al león herido, sabiendo que la sorpresa de mi contraataque sería mucho más devastadora si creían que ya me habían vencido por completo. La situación llegó a un punto crítico cuando intentaron cambiar mi medicación. La cuidadora, siguiendo órdenes de Javier, insistió en que debía tomar unas nuevas pastillas para la memoria. Me negué rotundamente. Mi instinto, ese que te acompaña toda la vida, me gritaba que algo andaba mal. Logré esconder una de las pastillas y se la hice llegar a mi abogado a través de mi contacto de confianza. El análisis posterior reveló la verdad. Eran sedantes potentes, diseñados para mantenerme dócil, confundido y somnoliento. Querían drogarme para que en la audiencia de interdicción yo pareciera exactamente la persona incapaz que ellos describían. Esta fue la revelación más intensa, la que cruzó todas las líneas morales y humanas. Ya no se trataba de dinero, ni de control. Era un atentado directo contra mi salud, mi integridad física y mental. Estaban dispuestos a envenenarme lentamente para salirse con la suya. El amor de padre que aún albergaba en algún rincón de mi corazón se extinguió en ese instante, reemplazado por una ira fría y una determinación de acero. Iba a luchar, no solo por mi honor, sino por mi propia vida. Ya no había posibilidad de reconciliación, solo de justicia. El recuerdo de mi esposa volvió a mí con una claridad abrumadora. La recordé en sus últimos días, su mano frágil en la mía. Rafael, me susurró, prométeme que nuestro legado no será solo esta hacienda, sino la bondad que sembremos con ella. Prométeme que cuidarás el corazón de nuestros hijos. Le había fallado. No había podido proteger sus corazones de la ponzoña de la codicia, pero aún podía cumplir la primera parte de su promesa. Aún podía asegurarme de que nuestro legado sirviera para sembrar bondad. Y esa promesa se convirtió en el faro que guiaría mi decisión final, la que lo cambiaría todo. Mi abogado me informó que Javier había solicitado formalmente una audiencia judicial. Tenían el informe del médico comprado, testimonios de mis otros hijos y de algunos empleados intimidados. Sobre el papel, su caso parecía sólido. El clímax se acercaba inexorablemente. Me sentía acorralado, con el sistema legal a punto de ser usado en mi contra. Era mi palabra contra la de toda mi familia. Era el momento de máxima vulnerabilidad, el punto en que cualquier otro hombre se habría quebrado. Pero el recuerdo de mi esposa y la mirada confiada de Miguel me dieron la fuerza para prepararme para la batalla final. Antes de contarles cómo preparé mi defensa y el giro inesperado que tomó esta historia, me gustaría pedirles que, si están encontrando valor en mi relato, comenten qué hora es en el lugar desde donde me están viendo. Me llena de fuerza saber que mi voz llega a diferentes rincones del mundo, a personas que, como yo, creen que la justicia y la dignidad son pilares que nunca debemos dejar derrumbar. Esta comunidad que estamos formando es mi mayor apoyo, y leer sus mensajes me recuerda que no estoy solo en esta lucha. Gracias por ser parte de este capítulo tan decisivo de mi vida. La estrategia de Javier era clara: presentarme ante el juez como un anciano errático, emocionalmente inestable y fácilmente influenciable, cuya única fijación era un niño que no era de su familia.
Cada una de sus acciones estaba calculada para reforzar esa imagen. Las restricciones, la medicación, los rumores, todo era parte de un guión diseñado para anularme. La ironía era que, mientras ellos me pintaban como un hombre débil, yo estaba más lúcido y enfocado que nunca. La adversidad, lejos de doblegarme, había afilado mi ingenio y fortalecido mi voluntad de una manera que ni yo mismo esperaba. Mi equipo legal, bajo la dirección de mi amigo, trabajaba sin descanso. Reunimos los informes financieros que probaban los desfalcos de Javier, el análisis toxicológico de los sedantes y declaraciones juradas de los empleados despedidos, a quienes les ofrecimos protección y apoyo legal. También preparamos un informe psiquiátrico completo, realizado por uno de los neuropsicólogos más prestigiosos del país, que certificaba mi perfecta salud mental y mi capacidad de tomar decisiones. Estábamos construyendo un muro de verdad contra su avalancha de mentiras. La batalla sería en su terreno, el legal, pero con mis armas, las de la honestidad. El antagonismo de Javier se manifestó en su forma más pura durante una confrontación que tuvimos en la biblioteca. Entró sin anunciarse, con sus abogados, para entregarme la notificación oficial de la audiencia. No te estoy pidiendo permiso, papá. Es por el bien de la familia y de la empresa, dijo con una frialdad que helaba la sangre. Lo miré fijamente a los ojos, buscando al niño que alguna vez admiró a su padre en los campos de agave. No lo encontré. Solo vi a un extraño con una ambición hueca, un hombre que había vendido su alma por un puñado de plata. Le respondí con una calma que lo descolocó. El bien de la familia se construye con amor y respeto, Javier, no con fraudes y traiciones. Y el bien de la empresa se asegura con integridad, no con firmas falsificadas. Su rostro palideció. Por primera vez, vio una fisura en su plan. Se dio cuenta de que yo sabía mucho más de lo que él creía. La máscara de hijo preocupado se deslizó por un instante, revelando al depredador que había debajo. La Guerra Fría se había terminado. La guerra abierta acababa de ser declarada formalmente entre nosotros dos. La escalada de los stakes había llegado a su punto más alto. Ya no se trataba solo de dinero o propiedades. Se había convertido en una lucha por mi dignidad, por mi derecho a vivir mis últimos años en paz y con honor. Pero, sobre todo, se había convertido en una lucha por el alma de mi legado. ¿Sería recordado como un viejo loco, despojado por sus hijos, o como un hombre que se mantuvo firme en sus valores hasta el final? ¿Mi fortuna serviría para perpetuar la codicia, o para reparar una injusticia y crear oportunidades para quienes realmente lo merecían? Como Miguel, comencé a poner en orden mis asuntos, pero no de la manera que mis hijos esperaban. Redacté un nuevo testamento, uno que reflejaba mi nueva visión del mundo y de la vida. Pasé horas con mis abogados diseñando la estructura de una fundación, un proyecto que honraría la memoria de mi esposa y del abuelo de Miguel. Cada cláusula que dictaba era un acto de resistencia, una declaración de mi autonomía y de mi voluntad inquebrantable. Mientras Javier preparaba su caso para anularme, yo estaba, en secreto, dando forma a un futuro que él ni siquiera podía imaginar. La relación con mis otros hijos se rompió por completo. Intenté hablar con ellos, apelar a algún vestigio de la lealtad familiar, pero sus mentes ya estaban envenenadas por las promesas de Javier. Me veían como un obstáculo, un anciano terco que se interponía entre ellos y la vida de opulencia a la que creían tener derecho. Su ceguera era tan profunda que no podían ver que al traicionarme a mí, se estaban traicionando a sí mismos, a los valores con los que habían sido criados, a la memoria de su propia madre. Eran cascarones vacíos, deslumbrados por el brillo del oro. La fecha de la audiencia se fijó. En 2 semanas, tendría que sentarme frente a un juez y defender mi propia cordura. La presión era inmensa. Las noches eran largas, llenas de recuerdos y dudas. ¿Habría podido hacer algo diferente? ¿En qué momento exacto se habían torcido las cosas de una manera tan terrible? La culpa, ese viejo fantasma, volvía a visitarme. Pero entonces pensaba en Miguel, en su confianza ciega en mí, en la responsabilidad que había asumido de protegerlo, y encontraba la fuerza para seguir adelante, para enfrentar lo que viniera. Para aumentar la presión, Javier filtró la noticia del
Litigio a la prensa local. Magnate del mezcal en disputa familiar por su salud mental, titulaba un periódico sensacionalista. Mi nombre, que durante décadas había sido sinónimo de éxito y respeto, ahora estaba siendo arrastrado por el lodo. Era una táctica humillante, diseñada para quebrarme psicológicamente antes de la audiencia, para que llegara a la corte ya derrotado. Pero cada ataque, cada calumnia, solo servía para alimentar el fuego de mi resolución. No me iban a destruir. En este punto de la historia, la tensión era máxima, la audiencia era inminente, y mis hijos creían tener todas las cartas a su favor. Habían logrado aislarme, manchar mi reputación y construir un caso legal que, en apariencia, era sólido. Desde su perspectiva, mi derrota era solo cuestión de tiempo. No sabían que, en la sombra, yo había estado moviendo mis propias piezas, preparando una jugada maestra que no solo los sorprendería, sino que cambiaría las reglas del juego para siempre. La ironía era que mi supuesta debilidad era en realidad mi mayor fortaleza. La noche antes de la audiencia, no pude dormir. Fui a la destilería, el corazón de mi imperio, el lugar donde el trabajo de mis manos se convertía en arte líquido. El aroma del agave cocido llenaba el aire, un olor que para mí era sinónimo de hogar y de propósito. Toqué los alambiques de cobre, desgastados por años de uso. Recordé a Manuel, el abuelo de Miguel, explicándome los secretos del destilado, su rostro iluminado por la pasión. Era, por él, por su lealtad, por los valores que representaba, que yo tenía que ganar esta batalla. Mientras observaba el lento goteo del mezcal recién destilado, transparente y puro como la verdad, tomé una decisión sobre cómo enfrentaría el día siguiente. No entraría en la corte como una víctima, ni como un acusado. Entraría como lo que siempre he sido, don Rafael, un hombre que construyó un legado de la nada y que no permitiría que nadie, ni siquiera su propia sangre, lo destruyera con mentiras. Me presentaría con la cabeza en alto, listo para exponer la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. El segundo acto de mi vida estaba a punto de cerrarse en el punto de mi mayor vulnerabilidad aparente. Sosteniendo la citación judicial en mis manos, con mi familia en contra y la sociedad dudando de mí, parecía que estaba al borde del abismo. Era la imagen perfecta del rey Lear, un viejo patriarca traicionado por su propia descendencia. Pero a diferencia del personaje de Shakespeare, yo no. Estaba loco. Estaba furiosamente cuerdo y tenía un plan. El final de este acto era solo el preludio de una confrontación que resonaría mucho más allá de las paredes de una sala de audiencias. Mis hijos creían que al día siguiente firmarían mi sentencia de muerte civil. Me veían como un obstáculo final, una simple firma en un papel que les daría acceso a todo. No podían estar más equivocados. La audiencia no sería mi final, sería mi renacimiento. Sería el escenario donde la verdad, destilada, lentamente y con paciencia, como el mejor de mis mezcales, finalmente sería servida, y su sabor sería amargo para quienes habían optado por el camino del engaño y la traición. La indignación de la audiencia, del espectador que ha seguido mi historia, debe estar en su punto más alto en este momento. Ver a un padre acorralado de esta manera, drogado, difamado y a punto de ser despojado de todo por sus propios hijos, es una violación fundamental de las leyes no escritas de la decencia humana. Es, precisamente esta indignación la que me da la fuerza. Es el sentimiento universal de justicia el que me impulsa a no rendirme. La narrativa de Javier me había pintado como el villano, un viejo egoísta que le negaba a su familia lo que les correspondía. Pero la verdad era mucho más simple y trágica. Yo solo quería lo que cualquier padre desea, ser amado y respetado por lo que soy, no por lo que tengo. Al negarme eso, ellos mismos habían renunciado a su herencia, una herencia que iba mucho más allá del dinero y las propiedades. Habían perdido la herencia del amor de un padre. Así, en la víspera de la batalla, encontré una extraña paz. Ya no sentía el deseo de venganza. Mi objetivo no era destruir a mis hijos, sino salvar mi alma y proteger a un niño inocente. Quería transformar el veneno de su traición en un antídoto, en algo constructivo que dejara una marca positiva en el mundo.
La fundación que estaba diseñando sería ese antídoto, el verdadero legado de la familia, un legado que ellos habían rechazado pero que yo me encargaría de construir. Con la primera luz del alba iluminando los campos de agave, me sentí listo. El león viejo no iba a la corte a ser juzgado, iba a cazar. El segundo acto, el desarrollo de su plan y la escalada de su crueldad, había terminado. Ahora comenzaba el tercero, el de la confrontación, la verdad y la justicia. Y prometí, ante la tumba de mi esposa, que sería un final digno de la vida que habíamos construido juntos, un final que honraría la lealtad y castigaría la traición. El día de la audiencia llegó como una promesa de tormenta en un cielo despejado. La sala del juzgado era un espacio frío e impersonal, con paredes de un color beige insípido y muebles de madera oscura que parecían haber absorbido décadas de conflictos y tristezas. Me senté erguido, con mi mejor guayabera de lino, sintiendo la mirada de mis hijos clavada en mi espalda. No había en ellos ni una pizca de duda o remordimiento, solo la fría expectación del cazador, que espera el último aliento de su presa. A mi lado, mi abogado me transmitía calma con su sola presencia, mientras que en mi bolsillo, el pequeño alebrije de Miguel se sentía como un talismán, un ancla de pureza en un océano de perversidad. El abogado de Javier inició la sesión. Su voz era meliflua, su discurso una telaraña de compasión fingida y términos médicos sacados de contexto. Pintó un retrato de mí como un hombre confundido, perdido en las brumas de la vejez, un patriarca venerable cuya mente, lamentablemente, ya no era la de antes. Describió mi afecto por Miguel no como un acto de bondad, sino como una transferencia afectiva patológica, una prueba de mi vulnerabilidad a la manipulación. Cada palabra era una pincelada en una caricatura grotesca que buscaba despojarme de mi identidad y mi dignidad ante la ley. Escuché en silencio, dejando que tejieran su propia soga. Llamaron a sus testigos. Primero, el médico comprado, quien recitó su falso diagnóstico con una seguridad ensayada, hablando de mi deterioro cognitivo progresivo. Después, mi hijo menor, quien con lágrimas de cocodrilo habló de mis supuestos olvidos, de mis cambios de humor, de mi peligrosa obsesión con el nieto del destilador. Fue un espectáculo bochornoso, un teatro del absurdo donde los verdugos se disfrazaban de salvadores. Observé al juez, un hombre de rostro severo e impasible. Intentaba leer en sus ojos si estaba cayendo en la trampa, pero su expresión era una máscara de profesionalismo. La tensión en la sala era casi irrespirable. Finalmente llegó mi turno. Un silencio expectante se apoderó de la sala cuando me puse de pie. Todos esperaban ver al anciano frágil y confundido que los abogados de Javier habían descrito. Caminé con paso firme hacia el estrado. Mi voz, cuando hablé, no fue el susurro tembloroso de un senil, sino el tono claro y resonante de un hombre que ha dirigido un imperio y que no le teme a la verdad. Señor juez, mi nombre es Rafael, tengo 70 años, y estoy aquí para defender no solo mi patrimonio, sino mi honor, que es lo único que un hombre no puede permitir que le arrebaten. Me dirigí directamente a mi hijo Javier, que me miraba con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Javier, ¿tú que te preocupas tanto por mi bienestar? ¿Recuerdas el día de mi cumpleaños? ¿Recuerdas los papeles que me diste a firmar? Relaté la escena con una precisión absoluta, describiendo su sonrisa falsa, su lectura vacilante, y entonces dejé caer la primera bomba. Mi hijo asumió que mi vista cansada me impediría leer el título de ese documento, pero se equivocó. Nunca he tenido problemas de visión. Leí claramente las palabras, cesión voluntaria de derechos hereditarios. La sala entera contuvo la respiración. Fue el momento en que mi abogado se levantó. Con una calma devastadora, comenzó a presentar nuestras pruebas. Primero, una copia del documento que Javier intentó hacerme firmar, junto al testimonio de un perito calígrafo que sembraba dudas sobre otras firmas mías en documentos recientes. Después, el informe del prestigioso neuropsicólogo, que no solo certificaba mi plena capacidad mental, sino que describía mis supuestas fallas de memoria como una estrategia deliberada
para evaluar la lealtad de su entorno. La mandíbula de Javier se tensó hasta el límite. El castillo de naipes que había construido comenzaba a tambalearse peligrosamente. Y entonces llegó el golpe de gracia. Mi abogado presentó el análisis toxicológico de la pastilla que había logrado esconder. «Señor juez», dijo con voz grave, «lo que aquí tenemos no es un medicamento para la memoria, es un potente sedante, administrado al señor Rafael sin su consentimiento con el claro objetivo de inducir un estado de confusión y aletargamiento para esta misma audiencia». Un murmullo de horror recorrió la sala. El juez miró a Javier y por primera vez su rostro impasible mostró una expresión de profunda indignación. La máscara de mi hijo se resquebrajó, revelando el pánico en su mirada. Con la verdad expuesta en toda su crudeza, con la sala sumida en un silencio atronador, supe que era el momento de anunciar mi decisión. Me puse de pie nuevamente, y mi voz resonó con la autoridad de quien ha recuperado el control de su destino. Mi fortuna, señor juez, el trabajo de toda mi vida, no será el premio de la traición y la avaricia. No alimentará la vida de aquellos que estuvieron dispuestos a drogar a su propio padre para satisfacer su codicia. He tomado una decisión irrevocable sobre el destino de mi legado. Todas las miradas estaban puestas en mí, esperando la sentencia final. La mayor parte de mi patrimonio, continué, será utilizada para crear una fundación que llevará el nombre del hombre más leal que he conocido, Manuel, el abuelo de Miguel, mi maestro destilador. Esta fundación se dedicará a educar y amparar a los hijos de los trabajadores rurales de nuestra región, a ofrecerles las oportunidades que sus padres nunca tuvieron, a asegurarse de que ninguna mente brillante se pierda por falta de recursos. Miré a mis hijos, cuyos rostros eran un poema de incredulidad y desesperación. Les estaba quitando el futuro que daban por sentado. En cuanto a la destilería, anuncié, el corazón de nuestro legado ya no será una monarquía hereditaria. A partir de hoy, su gestión pasará a manos de una cooperativa, formada por los empleados más antiguos y leales, aquellos que han dedicado su vida a esta tierra y a nuestro mezcal. Ellos son la verdadera familia de esta hacienda, y ellos serán los guardianes de su tradición. Confío en sus manos callosas y en sus corazones nobles mucho más que en la sangre que lleva mi apellido, pero no mis valores. La sorpresa dio paso a la conmoción. Estaba desmantelando el imperio familiar frente a sus ojos. Y entonces, me dirigí al tema más importante, al corazón de mi decisión. Hay deudas que no se pagan con dinero, y hay riquezas que no se guardan en un banco. En las últimas semanas, he aprendido que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que eliges con el corazón. Hice una pausa, buscando con la mirada a Miguel, a quien habían hecho esperar en una sala contigua. He iniciado los trámites legales para adoptar a Miguel como mi hijo y mi heredero. No le dejaré una fortuna que lo corrompa, le dejaré algo mucho más valioso, un hogar, una educación y el amor incondicional de un abuelo. Finalmente, miré a Javier por última vez. Su rostro estaba descompuesto por la ira y la derrota. Saqué de mi portafolio los documentos de constitución de la fundación, ya preparados por mis abogados. Tomé la misma pluma de oro que él me había ofrecido el día de mi cumpleaños. «Querías mi firma para garantizar tu futuro», le dije, y mi voz fue cortante como el filo de una navaja. «Aquí la tienes». Y ante el silencio sepulcral de la corte, estampé mi firma con trazo firme en los papeles de la fundación, pero es para garantizar el futuro de quienes realmente lo merecen. El golpe del mazo del juez sonó como el fin de una era. Desestimó por completo la demanda de interdicción y anunció que se abriría una investigación criminal contra Javier por los delitos de fraude, falsificación y administración de sustancias nocivas. Mis otros hijos salieron de la sala cabizbajos, como un ejército derrotado, enfrentándose a un futuro que nunca habían imaginado, uno en el que tendrían que trabajar para vivir. No sentí alegría, solo el alivio de haber hecho lo correcto, la paz de haber sido fiel a mí mismo y a la memoria de mi esposa. La salida del juzgado fue un nuevo comienzo. Miguel corrió hacia mí y me abrazó con la fuerza de quien ha temido perderlo todo. Lo levanté en mis brazos,
Y por primera vez en muchos años, sentí que mi vida tenía un propósito claro y luminoso. Ya no era un empresario poderoso y solitario, un rey en un castillo vacío. Era un abuelo, era un mentor, era un hombre que había encontrado la redención en el acto de dar, no de acumular. La verdadera riqueza, comprendí en ese momento, era la conexión humana. Nuestra vida cambió radicalmente. Nos mudamos a una parte más pequeña y acogedora de la hacienda, dejando la ostentosa casa principal para que fuera la sede de la fundación. Nuestros días ya no giraban en torno a reuniones de negocios y compromisos sociales, sino a tareas mucho más importantes: revisar las tareas escolares de Miguel, pasear por los campos de agave al atardecer y supervisar los primeros proyectos de la fundación. La risa de un niño volvió a llenar los pasillos que durante tanto tiempo solo habían albergado silencios y tensiones. La destilería, bajo la gestión de la cooperativa de empleados, floreció como nunca antes. El compromiso y la pasión de quienes ahora eran dueños de su propio trabajo se tradujeron en un mezcal de una calidad insuperable. Las ganancias se repartían de forma justa y una parte se reinvertía en la comunidad, mejorando las condiciones de vida de todas las familias. El legado de mi trabajo ya no era un imperio privado, sino un motor de prosperidad para todos. Había creado algo que perduraría mucho más allá de mi nombre. La fundación, mientras tanto, se convirtió en un faro de esperanza para toda la región. Se construyó una escuela, se otorgaron becas para que los jóvenes más talentosos pudieran ir a la universidad, y se crearon programas de capacitación para los adultos. Vi a hijos de campesinos convertirse en ingenieros, médicos y maestros. Vi cómo el ciclo de la pobreza se rompía gracias a la oportunidad y la educación. El nombre de Manuel, el leal abuelo de Miguel, era pronunciado con respeto y gratitud en cada hogar. Y mis hijos, despojados de la herencia fácil, se vieron obligados a confrontar el vacío de sus propias vidas. Algunos intentaron reconstruir sus caminos, otros se hundieron en el resentimiento. Su historia se convirtió en una lección para muchos en la región, un recordatorio de que el carácter no se hereda, se construye. Ya no supe mucho de ellos. Habían elegido su camino, y yo el mío. Mi energía estaba enfocada en construir, no en lamentar lo que se había destruido por la codicia. Los años pasaron, trayendo consigo la serenidad de una vida con propósito. Le enseñé a Miguel todo lo que sabía sobre el negocio, no para que se convirtiera en el nuevo dueño, sino para que fuera un guardián de la tradición, un líder que comprendiera que el éxito de una empresa se mide por el bienestar que genera a su alrededor. Lo vi crecer, convertirse en un joven inteligente, compasivo y con un profundo amor por su tierra y su gente. Era el hijo que siempre había soñado tener. El verdadero valor de una vida, aprendí en mi vejez, no se mide por la riqueza que uno acumula, sino por el amor que comparte y el impacto positivo que deja en la vida de los demás. La traición de mi familia, que en un principio pareció ser el final de mi mundo, fue en realidad el catalizador que me permitió encontrar mi verdadero propósito. A veces, es necesario que todo se derrumbe para poder reconstruir algo mucho más fuerte y hermoso sobre cimientos de verdad y justicia. Mi historia se convirtió en una especie de leyenda en San Miguel de Allende, la del patriarca que renunció a su fortuna para encontrar su riqueza, la del anciano que demostró que nunca es tarde para cambiar, para corregir el rumbo y para encontrar una familia en los lazos del afecto y la lealtad, que a menudo son mucho más fuertes que los de la sangre. Mi cambio inspiró a otros, demostrando que un modelo de negocio más humano y consciente no solo es posible, sino también más próspero. 10 años después de aquella batalla en el juzgado, me encontré sentado en primera fila en un auditorio universitario. Miguel, con sus 18 años recién cumplidos, estaba en el escenario, recibiendo su título de ingeniero agrónomo con honores. Su discurso de agradecimiento fue para su abuelo Manuel, por enseñarle el amor a la tierra, y para mí, por enseñarle que la mejor cosecha es la que se comparte. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de un orgullo y una felicidad que ninguna fortuna podría comprar. Al salir de la ceremonia,
Caminamos juntos por los mismos campos de agave donde nos habíamos encontrado por primera vez, una tarde en que ambos teníamos el corazón roto. El sol se ponía, tiñendo el cielo de colores cálidos. Él, ahora un hombre alto y fuerte, pasó su brazo por mis hombros, ahora encorvados por el peso de los años. Gracias, abuelo, me dijo. Gracias por todo. No necesitaba decir más. En ese gesto, en esa palabra, estaba contenida toda la recompensa a una vida de luchas. Miré los agaves, sus hojas afiladas apuntando al cielo como un símbolo de resiliencia. La verdadera herencia no es lo que dejamos para las personas, sino lo que dejamos en ellas. No era la tierra, ni la destilería, ni las cuentas bancarias. Mi verdadero legado estaba allí, de pie a mi lado, mirando el futuro con esperanza y con un corazón lleno de los valores que realmente importan. Había perdido una familia, pero había ganado un hijo. Había renunciado a una fortuna, pero había encontrado un tesoro. Y esa, sin duda, había sido la transacción más exitosa de toda mi vida. La historia termina aquí, pero el legado continúa. Continúa en cada niño que recibe una beca de la fundación, en cada trabajador de la cooperativa que llega a casa con un salario justo, y en cada gota de mezcal que se produce con integridad y pasión. Mi búsqueda de justicia personal se había transformado en una fuente de bien para muchos, y en la paz de mis últimos años, rodeado del amor genuino de mi nieto y el respeto de mi comunidad, finalmente entendí el verdadero significado de la palabra prosperidad. El pequeño alebrije que Miguel me regaló aquel día todavía descansa en mi mesita de noche. A veces, en las noches tranquilas, lo tomo en mis manos y recuerdo el camino recorrido. Me recuerda que los malos espíritus, los de la codicia y la traición, solo tienen poder si se lo permitimos. Y me recuerda que el acto de bondad más pequeño, el gesto más puro de un niño huérfano, puede tener la fuerza suficiente para cambiar un destino, para salvar un alma y para construir un legado eterno. No voy a pedirles que se suscriban o que le den me gusta. Simplemente les pido que reflexionen sobre esta historia, que piensen en sus propias vidas, en sus propias familias y en el legado que están construyendo cada día. Porque al final, cuando las luces se apagan y solo queda el recuerdo de nuestros actos, la única pregunta que importará será, ¿qué dejamos en el corazón de las personas que tocamos? Espero que mi historia les haya dejado algo de valor. Mi nombre es Rafael, y esta ha sido mi verdad. Una verdad que aprendí de la manera más dura, pero que me trajo una paz que nunca creí posible. La paz de saber que la verdadera familia es la que te cuida, la verdadera riqueza es la que se comparte, y el verdadero honor es vivir una vida fiel a los dictados del propio corazón, sin importar el costo. Gracias por escucharme hasta el final. La justicia, a veces, no llega a través de los tribunales, sino a través de nuestras propias decisiones. La decisión de perdonar, no para absolver al culpable, sino para liberarse a uno mismo del veneno del rencor. La decisión de transformar el dolor en propósito, la pérdida en legado. Javier y mis otros hijos tuvieron que enfrentarse a las consecuencias legales y sociales de sus actos, pero su verdadero castigo fue vivir con el conocimiento de lo que habían perdido, no en términos de dinero, sino de amor y respeto. La comunidad de la hacienda se fortaleció inmensamente. El modelo de cooperativa se volvió un ejemplo en la región, demostrando que la prosperidad no tiene por qué estar concentrada en unas pocas manos. Los trabajadores se sentían orgullosos de su labor, motivados, y la calidad del producto reflejaba ese nuevo espíritu. La hacienda dejó de ser un lugar de tensión y miedo para convertirse en un verdadero hogar, en una comunidad unida por un propósito común y el respeto mutuo. Miguel nunca desarrolló la arrogancia que el dinero fácil suele engendrar. Al haber crecido conociendo el valor del esfuerzo y la importancia de la comunidad, se convirtió en un líder humilde y visionario. Su objetivo no era expandir un imperio, sino profundizar sus raíces, asegurando que la destilería y la fundación continuaran siendo una fuerza para el bien durante generaciones. Él era la prueba viviente de que la herencia más valiosa es un conjunto de valores sólidos. Mi relación con él era la de un abuelo y un nieto, pero también la de un maestro,
y un aprendiz. Yo le transmití mi experiencia en los negocios, y él me mantuvo conectado con el mundo, con las nuevas ideas, con la esperanza de la juventud. Juntos, creamos un equilibrio perfecto entre la tradición y la innovación. Nos convertimos en un equipo, en los guardianes de un sueño que había nacido de la peor de las pesadillas. El eco de mi decisión resonó durante años. Me convertí en una figura consultada por otros empresarios que, al final de sus vidas, se enfrentaban al mismo dilema: ¿cómo asegurar que su legado no fuera destruido por la codicia de sus herederos? Mi consejo siempre fue el mismo: inviertan en las personas, no solo en los activos. Dejen un legado de oportunidades, no solo de posesiones. Construyan algo que haga del mundo un lugar un poco mejor. Y así, mi historia, que comenzó con un acto de traición en una lujosa fiesta de cumpleaños, concluye en la serenidad de un atardecer en los campos de agave. Un anciano y un joven, mirando juntos el horizonte, sabiendo que han construido algo que perdurará. La prueba definitiva de que del dolor más profundo puede nacer la redención más hermosa, y que el verdadero triunfo no consiste en derrotar a tus enemigos, sino en convertirte en la mejor versión de ti mismo.